Hola a todos, el día de hoy traigo un nuevo video después de muchísimo tiempo sin hacer absolutamente nada. Eh, no quise alargarme más con esa introducción que siempre prácticamente es lo mismo. Voy a comenzar con una tesis inicial respecto a la coordinación que intento realizar entre Shingeki no Kyojin, el anime, y la noción de ego trascendental y de imperio por parte de la filosofía de Gustavo Bueno. Premisas, cuestiones iniciales. Obviamente hay spoilers. Si no han visto el anime, en serio, vamos, sé que lo he dicho en los videos anteriores, pero en serio les recomiendo que lo vean. Es un anime impresionante. No digo, no soy una persona que se dedica a ver mucho anime, pero de unos cuantos que he visto por ahí, creo que es de lo mejor que existe. Y de verdad te para muchísimo, muchísimo, muchísimo análisis. No solamente de esas nociones de imperio y de ego trascendental, sino cuestiones de carácter social, de carácter político, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo comenzar con esta coordinación? A ver, quizá con la contextualización de la trama de que va el anime, ¿no? No pretendería agotar absolutamente todo, porque no me da el tiempo. Por eso doy por supuesto que quien está viendo el video es porque ya vio previamente el anime. Así que aquellas referencias que utilice de algunos capítulos, pues espero puedan cacharlas, ¿no? Pero en términos muy generales, el anime te cuenta la historia de una sociedad. Posteriormente sabemos que se llama Paradise, no sé cómo se podría pronunciar. Es una población, no sé de cuántas personas, unas 700.000, 1.000.000 tal vez, no lo sé. Que está en alguna parte del planeta Tierra, pero en la extensión territorial donde se encuentran hay 3 grandes murallas que los protegen de titanes que están en la parte externa de dichas murallas, obviamente. Y pues ellos viven adentro, con sus formas de producción, su agricultura, su ganadería, su comercio, alejados de estos titanes, ¿no? Al parecer llevan como mucho tiempo alejados de ellos. Después, bueno, ya, se rompe una de las murallas, entran titanes, hay una masacre, pero siempre surge la idea de, bueno, qué es lo que habría del otro lado y más bien cuál es el origen justamente, pues, de los titanes. El análisis que aquí quiero realizar es que, bueno, en capítulos posteriores se va matizando un poco mejor, sobre todo con las exploraciones que van realizando hacia diferentes regiones y posteriormente tras el descubrimiento de una civilización más allá de la extensión territorial que en un primer momento ellos creían era casi la totalidad del mundo conocido por ellos. Ojo con esto, era lo único que conocían. Pues bueno, empieza a darse un proceso no de expansión, porque no es un imperio en el sentido estricto, luego matizar esta cuestión, pero sí de exploración en un sentido meramente de descubrimiento, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es que pretendo unir las nociones de ego trascendental, de imperio, y en qué medida se relaciona con Shingeki no Kyojin? Bueno, empezaré por definir lo que es el ego trascendental desde la filosofía de Gustavo Bueno. Podrá parecer muy formalista, muy serio, pero después esperaría poderlo coordinar para que quede un poquito más claro. El ego trascendental en Gustavo Bueno, en la filosofía de Gustavo Bueno, tiene, ¿cómo decirlo? Un papel fundamental en tanto el ego trascendental es el encargado de constituir al mundo. No sé si me doy a entender con esto e intentaré decirlo en palabritas mucho más no tan rebuscadas desde su filosofía, sino más mundanas, ¿no? Vamos a pensar que hay un mundo conocido, el mundo antrópico, el mundo que conocemos, y el mundo siempre es conocido a partir de los parámetros propiamente humanos, ¿no? Entonces, el ego trascendental en Gustavo Bueno sería una especie de estructura o una... ¿Cómo decirlo? Un elemento en la fórmula que se encarga de dar cuenta del mundo existente, ¿no? Aquí procederé a leer, para que quede tal vez un poco más claro, la definición que Gustavo Bueno da sobre el ego trascendental. Dice Gustavo Bueno, el ego, por lo demás, tampoco puede ser si no queremos caer en una hipóstasis metafísica, o sea, como que existe por existir, como una entidad distinta de las materialidades dadas en el mundo. El ego trascendental, dice Gustavo Bueno, no es un sujeto, no es un sujeto, que recibe los estímulos del mundo objetivo. Ese sujeto no existe como sustancia fuera del mundo.
Porque, aquí viene la cuestión, el ego trascendental es la misma práctica o ejercicio de índole histórica social en el cual el mundo se constituye como objeto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el ego trascendental sería una representación del mismo mundo en su proceso de constitución, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes son los encargados de dar cuenta del mundo? Pues los sujetos operatorios. De hecho, y posteriormente remitiría a una conferencia que dan por parte de la Fundación Gustavo Bueno, un filósofo, Vicente Chulia, él menciona que justamente son los sujetos operatorios los que se encuentran más cerca de hacer la labor de un ego diminuto, en el sentido del proceso de constitución del mundo, de la realidad, ¿no? Ahora bien, el video justamente, la conferencia se titula El ego trascendental, sobre la idea de imperio, ¿no? Dice Vicente Chulián, el ego trascendental funge, sería entendido, como un eslabón entre el mundo que conocemos, y la materia ontológico general. La materia ontológico general, en términos muy rápidos, es otro elemento de la fórmula general ontológica de Gustavo Bueno, que es entendida como aquella materia indeterminada, o sea, que no conocemos, a la cual no podemos acceder, y de alguna forma el ego trascendental sería este eslabón entre el mundo conocido y la materia ontológico general indeterminada, ¿no? Es decir, el ego trascendental, los seres humanos en el proceso histórico de su desarrollo van constituyendo al mundo mediante las ciencias, descubriendo aquellos elementos que previamente no se conocían, ¿no? Con el descubrimiento, por ejemplo, de los microscopios, se puede acceder a una parte del mundo que previamente era irreconocible. Entonces vamos ampliando nuestro conocimiento sobre el mundo. En términos muy generales, esa es la función del ego trascendental. La constitución del mundo en tanto fenómeno, por medio de diferentes técnicas, de diferentes ciencias, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué tiene que ver? O sea, como que ¿qué tiene que ver esto con Shingeki no Kyojin, no? Aquí vamos ya hacia la coordinación que intento realizar. Pues bueno, el ego trascendental, dice Vicente Chulia un poquito más adelante, es la resultancia de la interacción armónica de miles y miles de sujetos operatorios interconectados en el curso histórico y social. Importantísimo. El ego trascendental no es un sujeto. El ego trascendental es la coordinación de la totalidad práctica de los sujetos en el proceso de desarrollo, en el proceso de su desarrollo histórico y político, ¿no? Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿quién interconecta? Es la pregunta que hace Vicente Chulia. ¿Quién interconecta a todos estos sujetos operatorios? Esto es sumamente importante. ¿Quién interconecta la praxis de los sujetos operatorios en este desarrollo histórico y político y social? Pues las organizaciones totalizadoras. Y desde la filosofía de Bueno, y con esto ya punto clave, ¿cuál sería la organización totalizadora por antonomasia encargada de coordinar y armonizar a estos sujetos operatorios? Pues los imperios. En ese sentido, ¿de qué formas podríamos coordinar la noción de imperio y la noción del ego trascendental, en tanto, en el caso del ego trascendental, como el mismo mundo constituyéndose en su praxis, y en el caso del imperio, como esta organización totalizadora encargada de coordinar a todos los sujetos operatorios en el desarrollo histórico de los mismos? Pues bueno, de la siguiente forma. Y para esto remitiré temporalmente a un artículo titulado El cierre del materialismo filosófico, por parte de un filósofo español llamado Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. Él expone la ontología de Gustavo Bueno, pero hay una parte aquí que quiero rescatar. Y voy a leerlo textualmente y posteriormente lo explicaré y lo coordinaré con Shingeki no Kyojin, que creo que es aquí el tema principal, más o menos, ¿no? Dice Urbina, M. Sui es el mundo conocido, vamos a darlo así por sentado, ¿no? O sea, para no entrar como en tantos formalismos. M. Sui sería pues, M. Sui, el mundo conocido, un filtro a través de la cual la realidad M, la materia ontológico general indeterminada que no conocemos, acabará manifestándose como realidad humana, como mundo antrópico. Y el operador de tal filtraje es el ego trascendental, ¿no? El ego trascendental,
tiene dos funciones conexas. Por una parte, es el operador que totaliza los tres géneros de materialidad. Bueno, los tres géneros de materialidad, cuestiones fisicalistas, cuestiones conductuales e interiores de los individuos psicológicas, y cuestiones de carácter abstracto como las matemáticas o el lenguaje, ¿no? Que por ser materialidades discontinuas, es decir, hay discontinuidades entre estos géneros de materialidad, no podrán imbricarse por sí mismas. Esa totalización produce el universo antrópico aspectable, al cual podemos tener acceso. Y por otra parte, es el operador de anexión de M sui a M, ¿no? Haciendo que la materialidad infinita e indefinida, aquella que no conocemos, acabe filtrada como realidad antrópica, dejando un resto complementario también, bueno, infinita e indefinida, ¿no? En ese sentido, y aclarándolo con lo que mencioné anteriormente, pues justamente el ego trascendental, será el encargado de este filtraje de la materia ontológico general indeterminada que no conocemos, que es infinita e indefinida, a una realidad antrópica, a una realidad humana, ¿no? Ahora bien, dice Urbina, aquí el operador no es el ego trascendental, el operador seríamos nosotros, ¿no? Como egos diminutos, sino los egos operatorios subjetivos, que son en principio egos psicológicos diminutos. Bueno, justamente esta es la cuestión a la que quería llegar. El ego trascendental, en tanto se manifiesta en su praxis por medio de una institución y de una organización totalizadora como lo es el imperio, no puede, ojo, esta es la parte clave y es la crítica que quiero realizar, no crítica, el análisis que pretendo realizar a Shingeki no Kyojin. El ego trascendental, en su forma institucionalizada por parte de los imperios, como entes totalizadores encargados de coordinar y armonizar a los sujetos operatorios, no puede poner, ojo, no sé qué minuto sea, 10 más o menos, que estoy diciendo esto, no puede poner a los egos diminutos por encima del desarrollo proléptico de las sociedades histórico-civilizadas que está organizando, ¿no? que se están planificando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que bueno, ¿cuál es la característica así súper rápido de Shingeki no Kyojin que vemos en todos los capítulos y a cada rato? Pues que la gente constantemente muere, por una causa, ¿no? Ahora bien, mientras yo veía los capítulos, decía, madres, realmente yo estaría dispuesto a sacrificar mi vida por una idea de nación, por una idea de descubrimiento, por una idea de seguridad nacional y territorial proléptica, a la cual es muy probable que ni siquiera esté, en la cual puede que no esté porque voy a morir en el proceso justamente de defensa y de expansión del conocimiento de mi sociedad. Pues no lo sé, ¿no? Yo no sabría si tendría esa capacidad para sacrificarme. Pero es, yo creo que una de las características más importantes de Shingeki no Kyojin. Repito, da para muchísimo, tiene muchos elementos, pero creo que es una forma interesante de analizar esta característica, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, cuando... ¿Cómo se llama ese capitancito? El güerito, vaya. El güerito que está con Levi, bueno, él se muere de ganas por saber lo que hay en el sótano de Eren. Pero él, y esto me encanta, creo que es en el capítulo número 16 de la tercera temporada. Se olvidé el nombre del... Lo olvidé. Pero bueno, supongo que saben a quién me refiero. Serio, elegante, rubio, bueno, él, ¿no? No lo olvidé. Bueno, sus intereses personales de descubrir lo que hay en el sótano de Eren, porque lo que hay en el sótano de Eren daría respuesta al origen de los titanes. Sus intereses y sus deseos individuales quedan anulados y quedan hechos trizas, porque él tiene que subordinarse a la noción de un plan proléptico de desarrollo y de seguridad de su sociedad, ¿no? Por eso en el episodio número 17 de la tercera temporada, él le dice a Levi, vamos a decirle Levi, él le dice a Levi que él tiene que sacrificarse junto con sus soldados para que lo sigan, para que peleen con el titán bestia y realicen todas las maniobras que tienen que realizar, ¿no?
Pero yo creo que es una parte muy muy interesante, porque hasta ahorita nos vienen mostrando a no me acuerdo su nombre, se me fue el pedo totalmente. Pero bueno, nos lo vienen mostrando como un sujeto operatorio cuyas acciones desplegadas son de suma importancia para la planificación y estructura de las tácticas de guerra, pero que en el momento en el que sea necesario, él como individuo se reduce totalmente ante un plan que lo rebasa, pero es un plan que lo rebasa en tanto desarrollo de la nación, en tanto desarrollo social y en tanto desarrollo largoplacista de esa estructura política que él está defendiendo justamente, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es otra de las cuestiones que me saltan a primera vista en Shingeki no Kyojin? Pues que podríamos pensar, ¿realmente el individuo es susceptible de ser totalmente subordinado en esas circunstancias en particular ante una idea de nación o una idea de imperio o una idea de desarrollo largoplacista proléptico de la sociedad en la cual se encuentra inmerso? Yo diría que sí. Y me dirán, pero Eren no es importante. Claro, pero aquí va la cuestión. Eso es sumamente clave. El hecho de que muchos soldados del escuadrón de reconocimiento se sacrifiquen para proteger a Eren, no es que Eren en sí mismo como individuo, represente algo valioso, sino que Eren representa la posibilidad de una estrategia a largo plazo para la seguridad de la nación. Eren como individuo tiene el mismo valor que cualquier otro soldadito que anda muriendo por ahí. Eren como individuo no tiene ningún valor en esta noción general nacional de imperio y de ego trascendental que está totalizando y organizando a cada uno de los sujetos operatorios de forma individual. Eren no lo tiene, no tiene ese valor. Ni Armin, ni Mikasa, ni nadie de ellos. El valor de ellos, repito, en este caso en particular, el valor de ellos y la necesidad de asegurar su supervivencia se da exclusivamente por el aporte que ellos pueden realizar a largo plazo o en una noción de planificación o de seguridad o de defensa de su territorio, ¿no? Entonces, ¿Eren tiene algo de especial? Pues no, pues realmente no, como sustancia no. Mikasa tampoco, ni Armin, ni siquiera Levi tiene algo de especial. La cuestión aquí es que pareciera que en la complejidad del mundo hay una serie de circunstancias y elementos que sumados entre sí da como resultado algún fenómeno y da como resultado la constitución de determinados individuos. Es decir, Eren no tiene nada de especial para que acabe teniendo al titán, ¿no? Al titán de pelea, de batalla, ¿no? El único motivo por el cual Eren tiene un titán es porque su papá pertenecía a la otra civilización y su papá se escapa y su papá hace una serie de desajustes y cuestiones por ahí. Y vamos, se lo acaba dando a Eren, pero repito, no es que Eren en sí mismo tenga alguna valía. Bien pudo haber sido otro individuo y vamos, la historia no gira en torno a Eren, sino en el otro individuo, ¿no? Y ahora el que importa salvar es al otro individuo. Eren ya puede morirse las veces que sean necesarias. Yo creo que esta es una cuestión importante a reconocer. Y Shingeki no Kyojin lo rescata de una manera excepcional. ¿Por qué? Porque creo yo, que al menos, ya me alargué muchísimo, pero creo yo que en muchos animes, en muchas caricaturas, en muchas series, se da cierta preponderancia o cierta preferencia al papel del individuo. Al papel del individuo como sujeto capaz de transformar el mundo. Y eso, creo que Shingeki no Kyojin lo rebasa. Y es que, claro, hay individuos que son más importantes que otros, por supuesto que sí. Pero no son más importantes en tanto individuos, sino son más importantes en tanto posibles aportes puedan realizar a una defensa del territorio, a una seguridad largoplacista del dicho territorio, a una estructuración política, como es el caso de historia, de su nación, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que esto es lo que Shingeki no Kyojin tiene de diferente. Las formas en cómo se manifiesta el ego trascendental
como institución totalizadora y encargada de coordinar cada uno de los individuos, pero siempre pensándolo prolepticamente, ¿no? En el desarrollo a largo plazo de la civilización y la seguridad de dicha civilización, ¿no? Vamos, la historia no la hacen los individuos, la historia no la hacen los individuos. La historia la hacen las totalidades de individuos organizados y coordinados. Pero el individuo por sí mismo no tiene el mismo peso que podría tener a expensas de su incorporación en una organización totalizadora que lo coordina junto con las acciones de los demás. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y aquí es indispensable reconocerlo. Que de repente en Shingeki no Kyojin ya te presentaron a 3 personajes principales y de los 3 se murieron 2. Es como, oye, no mames, ¿cómo te atreves a matar a mis personajes principales? Pues sí, porque su vida no tiene ningún sentido, solamente la tienen tanto, repito, siempre en el contexto del anime, ¿no? En otros contextos habría que realizar otros análisis pertinentes. Pero es que su vida no tiene ningún sentido si no es en tanto la seguridad y el posible aporte en el desarrollo histórico de su civilización. Pero bueno, esto ya lo dije muchísimas veces. Creo que hasta aquí podría dejarlo. Creo que en la medida de lo posible pude agotar las nociones generales. La idea de imperio. Paradise funcionaría como no un imperio en el sentido estricto de expansión territorial y conquista de otros territorios, porque no lo hacen. Vamos a pensarlo quizá más como una nación encargada de coordinar y totalizar las acciones de sus sujetos operatorios en pro de la defensa y la supervivencia de sus ciudadanos, ¿no? Pero sí, Paradise funcionaría como una noción muy pequeñita del imperio en Gustavo Bueno, que cumpliría la función del ego trascendental. Ya no tanto en el sentido estricto de para constituir el mundo, que bueno, sí lo hace, si nos damos cuenta, hacia el final de la tercera temporada, cuando conocen el mar, de alguna forma, en el momento en el que Levi, en el que Armin, en el que Mikasa, en el que Eren observan el mar, ampliaron el mundo hasta entonces conocido por ellos. Y vamos a remitir de nuevo al texto que leí, ¿no? De Urbina, que es la cuestión de el mundo conocido sería pues un filtro a través del cual la realidad indeterminada, que no se conoce, el océano para ellos sería como esa realidad que no se conoce, acaba manifestándose como realidad humana, como parte del mundo antrópico. Entonces, Paradise, la Legión de Reconocimiento, funcionan como, en la medida de lo posible, como pequeños entes totalizadores y coordinables de egos diminutos y de sujetos operatorios que van ampliándose y van sacrificando lo que tengan que sacrificar, así sean vidas, para la constitución del mundo. Cuando conocen el mar, amplían su conocimiento del mundo, amplían el mundo hasta entonces conocido por ellos. Pero bueno, ya, creo que me alargué muchísimo. Repito, creo que en la medida de lo posible pude agotar algunas cuestiones generales. Puede ser un tema quizá un poco complicado de exponer o de coordinar, porque son demasiados tecnicismos por parte de la filosofía de Bueno, pero en la medida de lo posible pues traté de hacerlo un poco más digerible. Repito, y ya así como resumen, los individuos en sí mismos son susceptibles de ser agentes simplemente en este gran proceso armónico de sujetos que actúan en pro de la defensa o de la supervivencia y desarrollo de la civilización, ¿no? Creo que es todo lo que podría decir, no quiero alargarme más. Y bueno, si tienen preguntas, dudas, comentarios, quejas, no, Iván, es que es muy importante y cosas por el estilo, pues ya me las hacen saber. Pero hasta entonces, pues ya no hay nada más que decir. Y nos vemos en la próxima.